Ya hay vídeos de qué platos comprar para Scratching. Ahora toca hablar sobre mesas de mezclas. También llamadas mezcladoras, mezcladores o mixers. Con los platos expliqué primero las características de los mismos y luego pasé a las recomendaciones. Aquí haré lo mismo, pero aviso que la parte de las características tiene tela, así que esta vez estará dividido en varios vídeos. Eso sí, una nota para los que mezclan, sobre todo profesionalmente, voy a ignorar el tema de la calidad de sonido, al menos para sistemas de sonido grandes. Dividí las características de las mesas de mezclas en estas secciones. En este vídeo comenzaré con la primera sección, que es fundamental, los faders. ¡Vamos allá! Hay mesas de mezclas llamadas rotatorias o mezcladores rotativos, que solo tienen ruedas o perillas y están dirigidas a DJs de mezclas que prefieren esta forma de control. Pero yo no voy a hablar de estas, porque para Scratching nos interesan con faders. Los faders son palancas que se pueden mover de un lado a otro en una línea. Y bueno, también podrás oír la pronunciación españolizada. Fader, ya sabes. Yo soy tu father. Y como el tema de los faders es fundamental en Scratching, vamos a revisarlo lo suficiente para entender qué pueden hacer y para prever su durabilidad y mantenimiento. Las mesas de mezclas de faders tienen lo que se llaman line faders, up faders o channel faders. Están en vertical y hay tantos como canales principales tiene la mesa. Luego veremos lo de los canales. Controlan el volumen de salida de cada uno de estos. Y generalmente te puedes encontrar otro fader que en vez de estar en vertical está en horizontal. Este es el crossfader. Se concibió originalmente para hacer transiciones suaves de un canal a otro, permitiendo hacer con él solo lo que con faders de canal hacen falta usar dos a la vez, subir uno y bajar otro. Y así se hace un fundido cruzado o en inglés un crossfade. Y si le pones la R es el hacedor de esa cosa, crossfader. Pero también se puede utilizar para hacer cortes abruptos en algún canal, de forma que se pueda hacer scratching con él. Es decir, si vas a hacer scratching, esta parte de la mesa es simplemente la más importante para ello. Antes todos los faders eran de pistas de carbón. Esto es que la palanca tiene adherida a la parte inferior una pieza de metal que hace contacto con al menos una pista de carbón, la cual está en una placa que está debajo, pudiendo cambiar así la resistencia o la cantidad de corriente eléctrica que entra y sale del fader, y controlando así el volumen. ¿Problemas de este sistema? Son sensibles a la suciedad y pueden producir ruidos. O solo saltos de volumen bruscos si son VCA, que es una forma de control indirecta del sonido. Para evitar estos ruidos, las pistas de carbón se degradan con el tiempo, es más fácil que acaben sangrando, bleed o bleeding en inglés, que es que haya falsos contactos y abra o cierre cuando no debe, o suene bajito cuando está cerrado. Requiere mantenimiento periódico. Sin embargo, luego salió una variante, que es, en vez de usar pistas de carbón, usar plástico conductivo, lo cual mejora la durabilidad, pero requiere mantenimiento periódico también, que es echarle un aceite. El Pro X Fade, por ejemplo, funciona de esta manera. Y la tecnología sigue avanzando y se inventaron los faders sin contacto, lo cual no solo alarga la durabilidad, sino que reduce el mantenimiento notoriamente. Generalmente solamente hay que limpiar los raíles donde se desplaza la palanca cada mucho tiempo y si no lo has protegido bien del polvo. Hay ópticos, magnéticos y capacitivos. Los ópticos, por lo que tengo entendido, hay algunos que son más baratos y no responden tan bien como otros también ópticos, los cuales responden muy bien. Y los magnéticos y capacitivos son los más resistentes a los cambios ambientales, es decir, que le entre algo al fader y no le moleste, como el polvo, humo, etc., pero son los que más cuesta construir. Entonces, si vas a adquirir una mesa, y tu presupuesto te lo permite, lo ideal es evitar faders de contacto, o por lo menos en el caso del crossfader, aunque también podrías cambiarlo por otro sin contacto luego. Los line faders idealmente también serán sin contacto, pero si tienes un presupuesto ajustado y tu fin principal es scratchear, puede ser una buena opción adquirir una mesa con line faders de contacto. Los faders sin contacto, habituales ya en la mayoría de las mesas de mezclas, en el crossfader al menos, evita los puntos que dije antes sobre los que son de contacto. Ahora, esto no quiere decir que a la hora de la verdad todos los que son sin contacto vayan bien para Scratching. Luego veremos esto en este vídeo. Pero primero veamos los parámetros.
Los sentidos tradicionales de los line faders son 100% arriba y 0% abajo, y en los crossfaders, que solo suena el canal A o el izquierdo cuando está completamente a la izquierda y solo el B o derecho cuando está completamente a la derecha. Pero algunas mesas permiten invertir sentidos con interruptores. Esto es útil para algunos turntablistas y DJs de scratching que prefieren cortar en el sentido contrario al tradicional. También es común llamar hámster al modo invertido del crossfader, por lo que una mesa concebida para scratching tiene que tener la opción de inversión para el crossfader como mínimo. Esto significa que el cambio de volumen puede ser diferente durante el recorrido. En el caso de los line faders, cómo varía el volumen desde 100% en un extremo y 0% en otro. Y en el caso de los crossfaders, cómo abre y cierra el volumen por los extremos. Y por cierto, algunas mesas ofrecen incluso cambiar la curva del crossfader de forma separada por cada lado, pero no es habitual. Algunas mesas permiten cambiar este parámetro y otras no. Algunas solo para el crossfader y otras para el crossfader y los line faders. En los casos que sí, puedes encontrarte la opción through también. Esto es para ignorar el fader y dejar pasar el sonido al 100% siempre, esté donde esté la palanca, lo cual es útil en mesas de más de 2 canales. Y en las de 2 puede serlo también para evitar estropear la mezcla con movimientos accidentales del mismo. Un ejemplo práctico. Si quieres poder hacer el Euroscratch en tu mesa de mezclas, necesitarás poder ajustar la curva de los line faders. No importa si cortas en hámster, intercambias los canales en los line faders, o haces los cortes con mano abierta. El line fader, en cualquier caso, tiene que ajustarse con curva de apertura rápida para que corte igual que el crossfader en modo de corte. Si te encuentras una mesa de mezclas donde no se puede ajustar la curva del crossfader, generalmente es porque solo es lineal, es decir, una para hacer transiciones suaves, no cortes agresivos, y está pensada solo para mezclar. Pero también hay algunos casos, no tan habituales, en las que solo hace corte agresivo porque está orientada solo para scratching. Es la distancia entre un extremo del fader y el punto donde la palanca empieza a hacer efecto, es decir, empieza a cambiar el volumen del fader. Para scratching es fundamental que en el crossfader este espacio muerto sea muy corto, aproximadamente entre 1 y 1,5 milímetros reales, porque si es de más no se pueden realizar algunos tipos de scratches que requieren muy poco espacio muerto, como los crabs o los twiddles, o los transformers rápidos, o algunos avanzados que igualmente tienen varios cortes muy juntos. Además, a algunos turntablistas avanzados les puede interesar poder aumentarlo o disminuirlo a voluntad según lo que quieran hacer, y algunas mesas ofrecen la opción de cambiar este parámetro. De ser así, puede tener un control físico del mismo en la mesa, o podría ser una opción dentro de su propio menú de ajustes si tiene. Algunas requieren usar un panel propio de la mesa que está en el ordenador para poder modificarlo, en vez de en la propia mesa, como por ejemplo las Pioneer DJ de JM S7 y la S5. No obstante, si no es posible cambiar el ajuste a través de la mesa o de su propio panel de control, algunos faders pueden tener sus propios métodos de ajuste de espacio muerto por control físico en el mismo fader o mientras se realiza su calibración. O si no, algunos usuarios han hecho mods para reducirlo, como con el crossfader de la 05 de Vestax, con arandelas de goma de mechero o tarjetas tipo de crédito recortadas, por ejemplo. Y ojo, porque realmente hay dos puntos diferentes de espacio muerto, el cut-in y el cut-out, que son donde el sonido se corta, de abierto a cerrado, y donde se abre, de cerrado a abierto. Y podría haber algún caso en el que no coincidan. Si compruebas el espacio muerto de un crossfader, siempre verifícalo cerrando y abriendo el sonido. Lo ideal es que sean total o prácticamente iguales. Un fader puede ser tensoduro, es decir, que ofrezca una cierta resistencia al moverlo, lo cual es bueno para hacer cambios suaves de volumen o transiciones suaves en un crossfader. O bien por otro lado puede ser suave o distendido, es decir, que lo notes muy suelto y ofrezca poco o nada de resistencia al moverlo, lo cual es bueno para scratching para poder hacer cortes y efectos rápidos. Puedes encontrarte mesas con line faders duros y crossfader suave, mesas antiguas con todos los faders duros o mesas de turntablismo scratching con todos los faders suaves. Y por supuesto, cuando hay tensión no tiene por qué ser el mismo en todas las mesas. En algunas mesas
mesas de gama alta o faders para reemplazar, puedes encontrar incluso una rueda o tornillo para ajustar la tensión del fader. Y por experiencia personal, si quieres hacer el típico eco con el line fader, los normales se pueden hacer con duros. Los de esta mesa, por ejemplo, son muy duros y los puedo hacer sin problemas. Ahora, si quieres hacer ecos de forma más compleja, yo creo que mejor sería hacerlo con unos suaves. Puede que haya DJs que le echen algún lubricante, cosa que no recomiendo hacer si no sabes del tema o si no tienes algún colega que sepa que te asesore, o directamente les da igual y lo hagan con fuerza. Yo para cosas complejas los prefiero suaves. También influye el peso de la palanca. Si pesa mucho, habrá más inercia al lanzarla, con lo que costará un poco más moverla y cambiar el sentido, además de que llegará más lejos con un solo toque, pudiendo cortar el otro canal sin querer más fácilmente. Fue precisamente para compensar esta inercia que decidí aplicar un poco de tensión al Mac Bell Fader de mi DJM 250 MK2. Las de las Pioneer DJM 707 y 909 pesan más aún que la del Mac Bell Fader. También entiendo que la razón por la que existe el Mac 4 de Rane es por la respuesta de algunos usuarios de la primera Rane 72, que traía por primera y única vez el Mac 3, con el que los DJs comprobaron con desagrado que pesa demasiado, comparado con los anteriores faders de Rane o con la competencia de los faders sin contacto en general. Como muestran en el canal de YouTube de DJ City, la base de la palanca es más pequeña en el Mac 4. Pero aviso que a algunos no nos desagrada ese peso en concreto del Mac 3, el cual es menor que la de las DJM 707 y 909. Es cuestión de gustos. Si adquieres una 72 de segunda mano con los originales Mac 3, primero prueba sus faders y, si no te convencen, puedes reemplazar el crossfader, e incluso los line faders si quieres, por un Mac 4 comprado por separado, que se venden oficialmente para poder sustituir los Mac 3. Pero lee las instrucciones. Hay que actualizar el firmware de la 72 primero para ello. Aunque hay, o había, varias longitudes de recorrido de la palanca, el estándar desde hace tiempo es de 45 mm. Un fader de reemplazo famoso en el mundo del scratching es el InnoFader, que luego hablaremos de él. Pues bien, todos los InnoFaders, sin excepción, son de 45 mm. Bueno, salvo el Nano, que vendrá con el portable Stanton STX cuando lo saquen. Por lo que si alguna mesa tiene, por ejemplo, line faders más largos, de 65 mm o algo así, no se podrán reemplazar por ellos, o no quedarán bien al menos. Eso sí, que sea de 45 no quiere decir que lo puedas poner sí o sí, luego lo veremos. Desde hace años verás que las mesas de scratching tienen los line faders y el crossfader del mismo tamaño. Es más, en algunos casos tienen exactamente el mismo tipo de fader instalado en los tres, en el caso de las de 2 canales, y se pueden intercambiar, puedes abrirla y cambiarlo si no pasa nada, como las de la marca Rane, salvo la controladora Rane One y la Reloop Elite. Los DJs que han usado durante años faders de contacto sabrán lo que pasa si no se limpian. Aparecerán falsos contactos y ruidos si no son VCA. Con los que son sin contacto, si no entra nada que interfiera en su forma de funcionamiento, pues no debería de haber ningún problema. Yo he estado más de 5 años con faders sin contacto y de momento no he necesitado ningún tipo de mantenimiento. ¡Ups! Se me pasó algo importante al guionizar y grabar. En realidad, sí había uno que he tenido que hacer más de una vez. Con los mini InnoFader, al igual que con los Mac 3 y Mac 4 de Rane, puede hacer falta recalibrarlos cada cierto tiempo, incluso a veces nada más comprarlos. Esto es, dicho burdamente, para recordarles cuál es su recorrido y sus extremos. Esto evitará problemas como tener demasiado espacio muerto, incluso aunque este esté ajustado al mínimo, o que sangre o deje de cortar de repente por algún lado. En el caso de los InnoFader de cuerpo grande, quizás haya que reajustar los puntos de espacio muerto con sus ruedas tras un tiempo. Y en el caso de la Z2 con los mini InnoFader, el mismo fabricante de InnoFader me indicó por email que la calibración por software es solo para salir al paso en algún directo. La buena es usando el procedimiento indicado en el manual del mini InnoFader, que requiere presionar el botón que está debajo de este, lo cual implica quitar los caps y perillas de la parte central de la mesa, su panel metálico superior central y desatornillar los tornillos para acceder a dicho botón. Afortunadamente, en las mesas posteriores que vienen con Mini InnoFader Pro hay procedimientos para recalibrado que no requieren abrir la mesa. Con los de contacto sí. ¿Qué hacer si uno de pistas de carbón empieza a sonar mal? Puedes encontrar en manuales de las antiguas mesas de mezclas la indicación de usar un limpiador de contactos, aunque yo nunca llegué a usar ninguno. Pero lo que se hacía a veces era una limpieza profunda, abriendo el crossfader y limpiando las pistas de carbón con un paño y una gota de alcohol en este. E incluso limé con cuidado los contactos de las escobillas tras unos cuantos años. Y aparte, también aprovecho para limpiar los raíles, cosa que es igual para todos los faders que los tienen. Eso sí, ten en cuenta que algunos faders pueden ser difíciles de abrir, pues algunos fabricantes no pensaron en esta necesidad del usuario o la ignoraron. También ten en cuenta que, si se ha utilizado mucho el fader, no hay nada que hacer contra el desgaste de las pistas de carbón.
Para que vuelva a sonar bien, solo tendrás la opción de reemplazarlo por otro. ¿Y qué pasa con los faders sin contacto? El problema que te podrías encontrar tan muchos años, si no proteges la mesa del polvo, es que los raíles donde se desplaza la base de la palanca empiecen a tener grasa o polvo y afecte al desplazamiento suave del fader, lo cual requeriría quitar las barras y limpiarlas. Fue el caso de un colega con su Eternal Fader, de su Eclair Hack 380, que lo limpiamos gracias a este vídeo. Rain muestra cómo mantener sus faders magnéticos para lo mismo, por si hay problemas de fluidez o tacto al mover la palanca. Y en principio solo podría hacer falta tras varios años, según cuidado de la mesa, que bueno, si utilizas una tela gruesa que no permite pasar el polvo nada o un deck saver, debería de no requerir, sino nunca, una barbaridad de tiempo para limpiarlo. Los caps, o las caperuzas, son las partes que se insertan en las palancas de los faders para manejarlas cómodamente y no transmitir cargas eléctricas naturales de la piel a ellos. Pues bien, hay más gruesos, más delgados, más altos, más bajos, más rectangulares, más romboides, más ruidosos, menos ruidosos, de distintos colores. Quizá esto no sea de gran importancia para algunos, pero yo he comprobado, por ejemplo, que los prefiero gruesos a delgados. Es por eso que posiblemente no veas caps originales en mis mesas, porque las originales tienen una forma que no me terminan de convencer. ¿Y por cuáles los cambio? De momento conozco dos opciones. Los Chroma Caps de Digitech Tools, que son unas genéricas que son compatibles con casi todas las mesas y por cierto puedes comprobar la compatibilidad en su página web. Luego la otra opción es la impresión 3D. Hay diseños gratis en Thingiverse. Por poner un ejemplo, el de Raúl Gis para las Vestax valen para los Mini No Fader. Imprimí 3 con sus bandas de color por separado y se las puse a mi Elite. Posiblemente te vaya bien saber de impresión 3D o preguntarle a algún colega con experiencia en imprimir caps para Scratchit. Nota importante si quieres quitar un cap de una Pioneer. Desde algún modelo que sacaron en adelante, los que traen de fábrica no se quitan tirando sin más. Hay que quitar el embellecedor central primero para desbloquearla de la palanca del fader. Luego ya puedes tirar de la caperuza y finalmente quitar una tercera pieza. Y para insertar de nuevo, pues proceso inverso. El ruido y rebotabilidad en los extremos es algo más a tener en cuenta. ¿Convives con alguien? Tus incontables golpeteos con el crossfader podrían molestar a los demás. Aquí un usuario de la primera 72 comenta que el Mac 3 hace más ruido que el Mini No Fader de la Z2, y es una de las 5 cosas que eligió destacar para informar a otros que la quisieran comprar. Algunas mesas, al menos Vestax, tenían la opción de instalarle silenciadores en los topes. También, por lo que veo en los manuales de la S9 y S11, en estas mesas se pueden cambiar lo que llaman bumpers en los extremos por otros más suaves o duros que los que trae de fábrica. Indican el procedimiento para el propio usuario, para cambiar los topes por cualquiera de los otros dos pares incluidos debajo de la carcasa, y por supuesto indica cómo quitar los caps P-Lock. Vi en algunas mesas Rain que traen la opción de intercambiar los line faders con un interruptor. Esto puede serte útil, por ejemplo, si cortas en modo normal y quieres hacer el Euroscratch con mano cerrada, pero teniendo habitualmente los line faders en los lados normales, sin tener que intercambiar los cables de los platos por detrás y tener así los canales completamente intercambiados siempre. Varias veces he oído sobre roturas de la palanca del Mac Bell Fader Pro. Entiendo que solo les puede pasar esto a los DJs de ejecución más intensa, es decir, solo a una minoría. Pero diría que la resistencia de la palanca es el punto débil del crossfader insignia de Pioneer DJ, al menos hasta la fecha de este vídeo. Eso sí, también he visto un fader con la palanca medio rota en una Range 62. No recuerdo si con el fader magnético V2 original o si con un InnoFader Pro o Pro 2. Ningún fader está garantizado si lo golpeas con fuerza extrema y continuada durante muchísimo tiempo. No obstante, si ya scratcheas desde hace tiempo y te consideras de ejecución muy intensa con el crossfader, quizá el Mac Bell Fader Pro sea una opción un tanto peligrosa para ti. Aunque también puedes cambiar la palanca por la de los Infinity Faders, posiblemente la más resistente del mundo. No todos los cortes del crossfader en modo de corte o agresivo son iguales. Para quien empieza, muy posiblemente ni siquiera perciba la diferencia, pero comento esto para los que sí. Las antiguas analógicas tenían un corte algo más suave que el que consigue un InnoFader, por ejemplo.
Y aunque todos los sin contacto pueden cortar más abruptamente, salvo un caso concreto que mencionaré luego, el corte agresivo puede ser ligeramente diferente entre los faders de Rain, InnoFader, Macbeth Fader Pro por defecto, luego explico por qué digo por defecto, etc. Pero esto ya es sutil en extremo. Solo oídos muy entrenados podrían notarlo, además de que de estos, no a todos les importará. Aparte del gusto estético, ¿influye esto en algo más? Bueno, en realidad hay un caso muy particular en el que sí. En sonido, los cortes absolutamente abruptos producen un tipo de chasquido indeseado, como el que enseñé en el vídeo del PT01 Scratch, donde muestro cómo suena el switch sin el condensador. También puedes oírlos, por ejemplo, en la actuación de DJ Aladdin en la competición de DMC de 1989, donde usó un conmutador de entrada line phono de la mesa para hacer transformers, evitando así la suavidad de la curva lineal fija del crossfader. Pues bien, entiendo que es por esto por lo que los ingenieros no crean los crossfaders modernos con un corte 100% afilado como al usar un conmutador. Lo que hacen es generar adrede una pequeña rampa al cortar que, aunque por un lado suaviza el afilado del corte, por otro evita estos chasquidos, y así buscan el equilibrio entre lograr cortes muy agresivos por un lado y limpios por el otro. Sin embargo, observa lo que pasa haciendo cortes en la Reloop Elite a una frecuencia simple muy baja. También ocurre con las 250 MK2 y Z2. Pero esto no pasa en absoluto con frecuencias mezcladas, que es lo habitual. Entonces, parece ser que es difícil evitar dicho chasquido en el 100% de los casos. Quizás esa sea la razón, o una de ellas, por la que los Macbeth Fader Pro tienen un ajuste para cambiar dicha rampa. Este youtuber ha mostrado los 4 modos de corte que ofrece la S11 con el clásico sonido de Scratch A. Dejo el link por aquí y en la descripción por si quieres oír la comparativa. Asimismo, el Mini InnoFader Pro tiene un ajuste llamado Response Time que define esta rampa, pero aún no he probado cambiarlo. Por cierto, algo importante que destacar en este aspecto. Para quien no haya visto mi vídeo sobre los cortes suaves en la Numer Scratch y la MX, cuando la mesa está diseñada para funcionar en modo de mezcla interna, su corte no depende del crossfader, depende del motor de audio del software de DJ, ya que el crossfader solo le dice «estoy en esta posición ahora mismo» a este, tal y como conté en el vídeo de mezcla externa versus mezcla interna. El motor de audio de Serato DJ Pro, al menos hasta la fecha de este vídeo, tiene un corte excesivamente suave. Posiblemente por no estar pensado para Scratch cuando se creó el motor de audio original de Serato Itch. Al usar el crossfader con él, el corte agresivo suena similar al del PT01 Scratch con su switch y su enorme condensador original. Esto afecta incluso a algunas controladoras de Serato, no siendo el caso de las Pioneer DJ de gama alta, por ejemplo, que funcionan en modo de mezcla externa. Pensé que la Rain One, al funcionar en modo de mezcla interna, no se libraría tampoco de este fallo. Pero con ella conectada al ordenador hay un control de corte que sale en los ajustes de Serato DJ Pro que no había visto antes. Quizás se puede conseguir un corte decente con ella entonces, gracias a este ajuste. No lo he probado aún. Aunque bueno, me encontré este vídeo de Rain donde explican también este ajuste y me encontré en los comentarios esto, lo cual me hace sospechar que quizás ni con ese ajuste se pueda arreglar. Otros se quejan aquí del crossfader, pero claro, igual que hacía yo con la MX cuando desconocía que es el software quien hace el corte y no el crossfader cuando funciona en modo de mezcla interna. Y esto es todo de momento. En el siguiente vídeo de la serie concluiremos el tema de los faders, hablando principalmente de los InnoFader, recomendaciones de mesas de mezclas solo por crossfader y recomendaciones de faders buenos de reemplazo. Un saludo y gracias por visualizar.